Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy buenas, Ángel. Pues mira, encantado de estar aquí otra vez, en otra temporada más. Bien, bueno, ha sido otra temporada más. Para algunos no comienza bien la cosa. Realmente, atención a lo que voy a decir porque lo que ha pasado hoy en los libres de Melbourne no es solamente una mala jornada de viernes, es posiblemente el inicio de un incendio institucional. Así que, bueno, si pensabais que los problemas en los test eran graves, ya lo de Adrian Newey y Honda, que hoy, bueno, pues han confesado en rueda de prensa que, bueno, es para echarse a temblar, David. Sí, sí, además de verdad. Yo cuando estaba viendo los Libres 2 y Fernando creo que ha dado 14 vueltas y Stroll 13 o algo así, bah, han dado muy poquitas. Y claro, estaban diciendo en la retransmisión, dicen, no, es que Newey ha dicho que cuando fueron en noviembre a Japón a ver por qué no llegaba el motor en teoría, Claro, y se encontraron que estaba toda desmantelada la división de Fórmula Uno de los correcto, motores. Digo, correcto, madre correcto. mía. Hay quien habla ya que Honda ha estafado a Aston Martin y es que resulta que ahora mismo, por ejemplo, hay limitación con los presupuestos de los motoristas, antes no había. Eh, Aston Martin contacta antes con Honda, antes de que haya estas limitaciones. Es decir, lleva años ya con este pacto firmado. En ese tiempo, los demás motoristas han estado ya trabajando sin límites en los motores que iban a llevar y que están llevando ya para estreno en esta temporada. Lo que ocurre es que, como ya sabíamos, Honda se va de la Fórmula Uno. Lógicamente, Red Bull no es tonta y dice, bueno, pues ya que os vais a Déjame quedar, los ingenieros. no, no, déjame, ¿no? Es decir, ya que se va a desmantelar el tema Fórmula Uno, eh, retiene a los que les sigue interesando estar en Fórmula Uno. Entonces se Sí, queda, claro, digamos, con claro. lo mejorcito, con la gente, digamos, más experimentada, no con los datos en sí de, digamos, de todo lo que han investigado y todo lo que han conseguido, pero sí la gente que tiene ya mucha experiencia trabajando y se los queda con ellos. De todas maneras, no se los queda a todos. Se supone que muchos quedaban en, en En Japón. Sakura, sí. Por lo visto, Honda se le ocurre la idea de a esa gente experimentada enviarla a otros sitios, ¿vale? Es decir, que no tiene nada que ver con la Fórmula Uno. Claro, lo que no sabía Aston Martin cuando ficha, es decir, hace el acuerdo con Honda, es que, claro, que el 70% de la gente que iba a trabajar en el motor eran inexpertos. Solamente el 30% de la gente tenía experiencia previa. Claro, eso se lo callan. Pero aparte, estos años, mientras le iban preguntando qué, cómo va la cosa y tal, ¿no? Directamente les iban mintiendo. Esto va bien, esto va a buen ritmo, creemos que vamos a conseguirlo, tal, 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 tal. Empiezan a llegar rumores de que la cosa no es como le están contando. Y entonces cuando viajan a Japón, que de hecho lo que tendrían que haber hecho desde un principio era Es hacer viajar un... a Japón y Claro, verlo efectivamente, antes de firmar. correcto. Es decir, error de novato de Stroll de decir, pago primero y pregunto después. Claro, es como si te compras un coche y te compras un coche sin mirarlo. Efectivamente. No vas a verlo, tú lo compras y luego te dan un... Cualquier analogía, o te vas a comprar una casa, pero ni sabes cómo es la casa ni sabes cómo es el barrio. Amigo mío, es decir, las cosas no se hacen así. Claro, eso sumado, por eso vimos tanto movimiento de personal en Aston Martin. Claro, cuando descubren el pastel empiezan a rodar cabezas y por eso envían al que tenía que encargarse de supervisar todo este tema de motores, pues lo envían a Japón. En principio pensábamos que iba despedido, pero lo envían a Sí, Japón sí, sí. a supervisar. Entonces, lo que realmente tenía que haber sido un trabajo de años, años.
realmente, conjuntamente, llevan trabajando 5 meses. Claro, Entonces, si no, ya de, 5 no, desde noviembre. claro, si ya de por sí vamos Bueno, tarde, sí, ahora estamos en marzo ya. claro, si ya de por sí vamos tarde, pues, claro, la cosa pinta fatal. Bueno, lo que vamos a hacer es que, claro, como dicen, una imagen vale más que 1000 palabras, así que vamos a poner un vídeo bueno, es bastante gráfico, ¿no? En esta cuestión. Aquí tenemos a Niwi y vamos a verlo. We're having continuing problems with the battery, so we've had a fresh problem, if you like, that also communication internally with the battery to its management system. Um, but the much more underlying problem is the vibration issues that we continue to struggle with. We are Bueno, con el tema de las baterías, una vez vistos los libres, hay que decir que, bueno, el propósito de Honda, por cierto, han hecho un comunicado diciendo que están muy contentos con las 30 vueltas que han dado porque han sacado datos y han visto que efectivamente ahora hay menos vibraciones. Sí, campeones, pero le habéis puesto 100 caballos menos de potencia para que eso no vibre tanto. Es decir, Sí, em, y tienen que rodar con el tanque lleno que absorbe las vibraciones. claro, es decir, esa es una cosa, que el tanque, cuanto más gasolina hay, menos vibraciones hay, pero aparte han hecho algún apaño, pero eso significa que, bueno, como hemos visto, están más de 5 segundos por vuelta. Vamos a ver cómo está la cosa. De hecho, este programa, este episodio, se va a llamar Dos balas, porque son las que le quedan a Aston Martin. Es decir, que hay otra cosa que es inconcebible de que lleves 4 baterías y 2 baterías al llegar han cascado inmediatamente y les quedan otras dos, que ahora lo vamos a ver, bueno, lo va a explicar Adrian Newey. short on batteries. We've only got two batteries left, the two that are in the car. So we lose one of those, then it's obviously a big problem. So Es muy correcto. Un gran problema, básicamente, es que no van a correr. Es decir, quedan libres tres, Bueno, escúchate, queda que quali y queda la espérate, carrera. espérate a ver si corren porque tienen que llegar al 107%. No, pero es que eso ya es lo de menos. Es decir, em, estamos hablando de que en los dos primeros libres ya se han quedado con 2 baterías. Cuando deje de funcionar uno, al piloto que le toque, ese ya no corre en el fin de semana. Claro, claro. Así que, si de hecho cuando han rodado tandas cortas en los libres, de las vueltas que han hecho tandas de 9 vueltas, de 8 vueltas, porque si ruedan más, peta la batería. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, esto es una locura. Vamos a seguir con las declaraciones de Anyway. got to be very careful on how we use the batteries. You mentioned fresh faces at Honda. Were Aston Martin aware of the lack of experience at Honda when the works deal was signed? And if so, and if not, would that agreement have been made? No, we weren't. We only really became aware of it kind of November of last year when Lawrence, Andy Cowell, and myself went to Tokyo to discuss rumours starting to suggest that their original target power they wouldn't achieve for race one, and out of that came the fact that many of the original workforce had not returned when they restarted. Tú imagínate el panorama bueno, Llegas es allí y que, te encuentras eso. claro, es que lo primero los rumores eran de que, bueno, que como que estaban justos de tiempo, luego que tal vez no iban a alcanzar toda la potencia, pero claro, aquí está el tema de que se presentan en Japón sin avisar. Y entonces cuando les pillan con las bragas bajadas, diciendo, ostras. Y entonces cuando descubren el pastel y dicen, ¿y esta gente quién es? Que es toda nueva.
quién está realmente trabajando en el motor. Em, ¿Qué está pasando aquí? Imagínate, esto es una Yo, auténtica locura. Es una locura. Es decir, em, tú imagínate, es una auténtica vergüenza. Em, y claro, realmente es un panorama desolador, porque, claro, ya no solamente es que digan, bueno, gente experta ha estado trabajando en el motor y por lo que sea va a tardar en desarrollarse, vale, pero es que la gente que lo ha hecho, el 70% no tenían experiencia. Serán muy buenos ingenieros, no lo pongo en duda, pero sí, no, sí, no claro. tienen experiencia en Fórmula 1. Entonces, aunque este motor termine saliendo y termine siendo fiable, va a ser una porquería de motor. Va a ser poco potente, en fin, que están diciendo que dentro de 2 meses pueden encontrar una solución eh, para poder competir, básicamente, para poder hacer carreras, porque tal y como estamos ahora, la gente, el, el ser el medio consuelo es que puedan disputar carreras. Es decir, hemos llegado a que un coche de Niwi, con suerte, pueda disputar carreras. Es, claro, lógicamente, si hubieran sabido todo eso, no hubieran em, Firma con Honda, firmado con ¿no? Honda. Claro, Correcto, obviamente. efectivamente, porque no es la marca, es la gente que trabaja para esa marca. Porque David, ahora nos dicen, David y Ángel van a ser ahora los jefes de motor de Honda. Perfecto, es Honda, pero el motor va a salir como un churro, porque tú y yo, Porque no tenemos ni idea, ni idea, claro. efectivamente. Que sí, que será Honda, pero si la gente que está dentro no controla, tú me dirás que va a salir de ahí. En ¿Y fin, sabes cuál es un fallo que ya lo tuvo McLaren en su día? Que solo son ellos el equipo que monta los motores. claro, esa es otra, esa es otra. Fíjate tú, em, unos que lo han hecho bien son Cadillac en el sentido del motor, es decir, Cadillac quiere hacer su propio motor, pero dicen, de momento no estamos listos, no tenemos Claro. experiencia. ¿Qué hacemos mientras? Somos clientes. Pues Es que lo que debería haber hecho Aston Martin, aunque hubiera firmado con Honda, haber dicho, os dejo este año, claro, como, pues como hizo Red Bull. El Red Bull el primer año no lo montó, le dijo, no, montan los motores en Alfa Tauri, sí, vas probando ahí y vas desarrollando los motores y ya el claro. año que viene ya lo montamos en Pero la aparte, escudería principal. aparte Red Bull ataron en corto a los japoneses y dijeron, cualquier cosa que no funcione, tenéis instalaciones aquí, es decir, el motor viene aquí, no va a Japón sin saber qué es lo que ocurre y después vuelve sin que sepamos qué es lo que ocurre, sino aquí todo se controla y todo se supervisa aquí. Y tiene que haber interacción continua. En fin, lógicamente, Niwi, como vemos en el vídeo, dice, pues lógicamente no hubiéramos firmado con ellos. Así que, bueno, continuamos con las declaraciones. So, no is the answer. Y claro, seguimos también, ha sido políticamente correcto, aunque le da palos a Honda. Tú escuchas a Alonso y parece bueno, que hay que Que tener ya paciencia, ¿no? aprendió, es que hace 10 años Y con es que, claro, en el fin, engine GP2, sabe que GP2 claro, sabe que estas cosas le hay acarreó que, unos cuantos problemas. correcto, estas cosas hay que decirlas ya de puertas para adentro, para no hacer más leña. Bueno, Nigui es que es nuevo haciendo declaraciones y, bueno, no le Y importa. ha soltado demasiado. Claro, habla sin contención y ahora mismo, pues, el bosque está ardiendo. Vamos a escuchar a Alonso, sus palabras y a partir de ahí vamos comentando.
Sí, ha sido un día difícil, el problema de onda de la FP1 que no nos permitió rodar y también problemas también de onda en la FP2 que nos limitaron un poco el programa, no hemos dado tantas vueltas como queríamos, así que seguimos en un punto casi cero de salida y intentaremos en la FP3 mañana dar más vueltas y seguir aprendiendo. Hasta que no consigamos dar vueltas de forma consecutiva tampoco podemos mejorar el coche. El motor sabemos que tiene una limitación grande y el coche, al no poder rodar, también tiene una limitación grande, así que a ver si poco a poco lo ponemos a punto. Gracias. Correcto, es que no se puede decir más claro, es que no... Es que en la retransmisión lo estaban diciendo. Dice, vamos a ver, dice, Claro, Audi claro. mm, empezó a hacer el motor y claro, todo lo que tienen que hacer, las cosas nuevas de abrir los alerones, de acumular la energía, que esa es otra. Lo de la energía va a estar graciosa la carrera, que no sé si has visto tú los libres, Sí, bueno, pero los libros sí, sí los he visto, sí, sí, sí. en la recta larga ahí, a mitad de recta ya cortaba energía, Es, que se hacía a fondo, ¿no? es muy triste. Pero luego, no sé si has visto la excursión que se ha hecho Verstappen, que ha Ujú. reventado el coche por allí por la grava, Ah, bueno, el paseíto que se ha dado, saltando por ahí la fibra de carbono de todos los lados. han empezado a saltar piezas por todos lados. Pero es que va a estar gracioso porque se han salido todos, ¿eh? Todos, Y absolutamente Verstappen también todos. ha tenido problemas de motor, que ha salido hacia la mitad de la sesión. Correcto. Así que, No, no, sí, sí, desde luego. Así que, bueno, em, y ahora, claro, han hablado de que se ha hablado de salud, ¿no? Entonces, de que también de que las vibraciones del motor Honda son tan violentas que, bueno, que Niwi ha dicho que teme que los pilotos sufran daños nerviosos permanentes en las manos debido a ese traqueteo al volante. Bueno, Fernando Alonso en su línea de Samurai ha dicho que él aguanta lo que sea si no es aguanta 3 horas y si- lucharía, si si es por luchara ganar. por... Claro, claro, claro. ¿Qué pasa? Que están jugando su baza de la seguridad, porque ya que tienen todo ese retraso a la hora de desarrollar el motor, necesitamos que nos abran una vía excepcional para que podamos meterle mano al motor para arreglarlo antes de tiempo, ¿no? Porque tienen esas ventanas en las que dentro de 6 carreras podrán tocar el motor, pero claro, necesitan hacerlo ya porque Claro, el trabajo que no se han hecho en años se tiene que hacer ahora de manera acelerada. ¿Y qué pasa? Que es que, fíjate tú, la de baterías que están rompiendo, eso son carísimas. Y ahora, si se gasta en todo el presupuesto en reponer baterías, ¿vale? No tienen dinero para desarrollar el coche. Es que esto es tremendo. Am, pues, imagínate. Es que, claro, la palabra que más he escuchado yo esta mañana ha sido ridículo, porque es el mayor ridículo en la historia de la Fórmula 1 del comienzo de una temporada. Porque se puede entender que tú hagas un coche y por lo que sea no sea tan rápido como quieres, eh, cosas, ¿no? Que suelen ocurrir, no tiene ritmo, o Williams tiene exceso de peso, en fin, aerodinámicamente no está muy trabajado, todo lo que tú quieras, ¿no? Claro, este coche, aerodinámicamente, dice Newey, que está entre los mejores. Pero claro, claro. y, Pero si luego el motor no tira, y no tiene nada por dentro, ¿vale? Realmente aprovechable, pues da igual el buen chasis que tengas. efectivamente. Y claro, me hace gracia pensando en que en Niwi le decía a Honda, pues quiero que esto sea así, asá, no sé qué y tal. Y lo de Honda pensando, si no sabemos ni cómo hacer funcionar esto correctamente el motor, como para encima ponerlo a tu gusto para que quepa como quieres en el chasis En ese el coche, futurista que has claro. creado, ¿no? Claro, los de Honda dirían, ¿qué me estás contando, no? Si ya suficientes problemas tenemos,
bueno, al final todo se va destapando. Y yo creo que Newey encima se está conteniendo. Es decir, Sí, claro. tiene como muchas más cosas que decir porque esto es, como se suele decir, cuando quiera, arde Troya. Tú Pero imagínate, claro, es que el problema es que tú ponte ahora que les da por decir, pues mira, nos vamos con otro motorista. ¿Con quién te vas? ya, Con Audi. Porque Mercedes a lo mejor ya te dice, pues va a ser que no, chato. claro. No, no, Más teniendo el chasis ese. pero claro, es que no pueden poner ahora ningún otro motor porque ya el chasis está hecho, es decir, está hecho para ese motor. Sí, ya, ya. Mm. Claro, es decir, ahora ¿qué te va a poner? Hacer, eh, claro, que no, no puedes. Es directamente es un año perdido. De hecho, Newell ha dicho que más vale que vayan pensando ya en hacer el motor de 2027. Yo es que, en fin, em, Sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado. de verdad, amigos del canal, es que es casi reír por no llorar, porque es desolador. De hecho, al principio, había alguna broma en el paddock, tal, no sé qué, pero como después de esto, después de estas declaraciones de Newey, ya comentan que ya a los demás equipos del paddock es que ya no les entra ganas ni de hacer bromas sobre Aston Martin, es que están tan impresionados con el desastre, es decir, es tan grande, eh, y la magnitud es tan inmensa de lo que está ocurriendo que de verdad les entra como... Es, es una profunda tristeza por estos compañeros, ¿no? Es decir, porque Claro. tú figúrate. En fin. Es que es muy fuerte, pero Y bueno, y después, hablando un poquito de los demás equipos, porque claro, no solamente aquí va a ser Aston Martin, por mucho que, bueno, nos interese a la comunidad hispana, ¿no? España, Latinoamérica y demás, que bueno, por ahí tenemos a Carlos Sainz, a Colapinto y demás, pero bueno, en general, en los libres, pues bueno, también me hace gracia la gente que comenta, bueno, han hecho el megacambio de la vida de la reglamentación y al final siguen estando arriba los cuatro mismos de la otra vez. Mercedes, Ferrari, Red Bull y Mercedes, ¿no? sí. Sí, sí. Es decir, McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari. Y Mercedes con la polémica que ha habido desde que se enteraron de lo de la compresión y tal, que ahora la FIA le ha dado por bueno. Ya van a medir las cosas en caliente el año que viene. Sí, pero es que claro, pero para que sea en caliente, a la temperatura que ellos dicen, tampoco es la gran cosa, porque no puedes medir con el motor a 1000 grados. ¿Me entiendes lo que te digo? Es decir, em, Sí, pero que ya parte ahí ese motor con una ventaja. ya. En fin, lo que ha ocurrido en estos libres uno y 2, pues bueno, es una bofetada de realidad. Em, y bueno, a ver, los tiempos, ¿no? McLaren y Mercedes de momento son los que asustan. Están en lo alto de la tabla. Piastri, bueno, ha marcado un tiempo en la segunda sesión de prácticas de 1:19.729. El McLaren también vuela, pero ojo aquí también a Mercedes, ¿no? Porque Antonelli lo está haciendo muy bien. George Russell eh, se ha quedado a 3 décimas de Piastri. Y bueno, Ferrari sí dominó los libres uno, haciendo ahí un 1-2 con Leclerc, Hamilton y tal. Pero bueno, sabemos por experiencia que al final los libres 2 son los que marcan un poquito la pauta. Y en la segunda sesión parecían o una de dos, o esconderse o sufrir un poquito con la degradación de los neumáticos. Sí, yo creo que han sufrido un poco. Ujú.
que haría más calor y tal, y lo mismo ha Claro, sufrido un pelín, pero vamos, claro. que van a estar ahí arriba. Además, Hamilton tiene muchas ganas Ujú. de estar ahí al quite. Sí, sí, sí. Bueno, ya lo que hemos comentado antes de Aston, ¿no? Es decir, la crónica del desastre en los libres, pues bueno, en los libres uno, Alonso ni siquiera salió a pista. El equipo detectó un fallo en la unidad de potencia minutos antes de empezar y Stroll dio 3 vueltas de instalación. Y después pudieron salir, pero bueno, Alonso terminó pues 20º a casi 5 segundos del mejor tiempo y luego Stroll pues 21º a 6 segundos. Así que sí, claro, no están buscando tiempo. No me fastidies, si tenían 100 caballos menos de potencia. Em, no No, podrían pues todo buscar. iba. Yo espero que Honda se ponga las pilas. Además, si está Cowell por allí, que se habrá quedado Eso, allí y los estará poniendo firmes. claro. Y lo mismo para la sexta carrera, se marcan un McLaren del 2023. Tal y como, por lo que hemos comentado antes de Honda, creo que no. Pero bueno, ojalá Bueno, existan los oye, milagros. Por otro lado, Williams, bueno, ha tenido una cara más sólida. Los tiempos, aunque no lo digan todo, Albon ha quedado 15º, Sainz 17º. Y sus velocidades puntas en el sector 2 bastante bien. Bueno, después Mercedes, bueno, se ha confirmado que Williams, Alpine y McLaren han estrenado, digamos, la especificación M17, es decir, la que realmente usó Mercedes en los test y que no le dio a los clientes hasta ahora. Y bueno, Carlos dio 10 vueltas en la segunda sesión y se supone que gestión del motor. ¿Vale? Esto es, no sé si es que les han dicho, como no es, corráis mucho. que sí, que descubrís el pastel de hasta dónde puede llegar el motor este, ¿vale? Es decir, ya lo veréis en carrera o en la clasificación, en fin. Em, y nada, Lindblad, bien, bien. De Sí. hecho, terminó quinto en los libres uno y octavo en los libres 2. Y oye, muy bien, ¿eh? Ahí batiéndose el cobre con los veteranos. Así que bueno, en resumen, Piastri primero, Antonelli segundo, Russell tercero, Hamilton cuarto, Verstappen ahí, siendo sexto. Y bueno, Y pues Lando séptimo. claro, claro. Pero bueno, después llegarán la quali y todo irá a su sitio. Y cuando digo todo ir a su sitio, es a su sitio. Es decir, los tres últimos, Williams, Aston Y y Cadillac, Cadillac, que por lo menos Williams terminará carreras y Cadillac también. Así que no sé si ni siquiera si llegarán Aston Martin a competir la quali, porque yo, tal y como están las cosas, creo que en Libres 3 se cargan las dos baterías que quedan y cada uno a su casa o hace la clasificación con un coche y ahí muere también. Es decir, el milagro sería que llegaran a disputar la carrera. Así que imagínate el tema. Pues bueno, pues amigos, está complicado el asunto. por favor, decidnos qué opináis en los comentarios, porque esto es, en fin, tremendo. Ya mañana, esperemos que mañana haya un rayito de luz y podamos contaros algo mejor. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, se agradece un like, clic en la campana para no perderte pues ninguna información de la Fórmula 1. Siempre vamos a hacer algún vídeo de todas las informaciones relevantes que vayan saliendo y por supuesto analizar la carrera, ¿vale? Que será un vídeo más Ujú. extenso. Pues amigos, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Adiós. Hasta luego.